Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Vamos a empezar la clase de hoy. El objetivo de esta sesión es reforzar el tema 4 que ya vimos ayer con distintas metodologías en la clase. Lo vimos ayer, hicimos una primera introducción y hoy el objetivo es verlo en más detalle. Me voy a detener en los puntos más importantes y lo que vamos a hacer son una serie de ejercicios. Los ejercicios clásicos de la administración de base de datos relativos a seguridad e integridad en la base de datos, ¿vale? Os vendrá especialmente bien los ejercicios que hagamos, por un lado para la práctica y por otro lado para el examen. Haremos varios ejercicios típicos de examen y os dejaré luego algo más de material para que podáis practicar, ¿vale? Bien, ya vimos ayer distintos conceptos sobre integridad y seguridad y abordamos lo que eran las vulnerabilidades de SQL Injection, la privacidad de datos y las vistas y tablas temporales es un anexo que veremos hoy en detalle, ¿vale? Por un lado, ya mencionamos los conceptos de integridad y seguridad. Son conceptos relacionados, pero tenemos que tener en cuenta la diferencia entre ellos. La seguridad, básicamente, va de que no te hackeen el sistema, de que no haya accesos no autorizados y de que los usuarios efectivamente pueden hacer en la aplicación aquello para lo que han sido programados para hacer. Tú, por ejemplo, como usuario de banco puedes ver el saldo de tu cuenta, pero no puedes ver el saldo de otras cuentas, cosa que, por ejemplo, sí podría hacer un gestor del banco. Todo eso es relativo a seguridad. Y otro tema es la integridad. La integridad tiene que ver con que la información que hay en la base de datos es correcta. Los ejemplos típicos de esto es pues asegurarte de que un DNI tiene X dígitos, asegurarte de que un correo tiene arroba, asegurarte de que un teléfono tiene pues 9 dígitos, si estamos en España, por ejemplo. Integridad tiene que ver con asegurarte de que los datos que hay en la base de datos son correctos, de que no hay correos sin arrobas, por ejemplo. Y estos controles de integridad los llevamos a cabo a través de unas restricciones, ¿vale? Estas restricciones de integridad permiten que la base de datos sea coherente y ya las conocéis. O sea, muchas de ellas ya las conocéis, los valores no nulos, los únicos, las principales, la integridad referencial, todo eso son restricciones de integridad. Luego hay otras un poquito más avanzadas que es posible que no conocieseis de asignaturas anteriores, como por ejemplo el rango de valor, que es lo del check que hicimos en la que ya hicisteis en la primera práctica, o dependencias funcionales. Por ejemplo, si tienes dos campos que están relacionados, pues asegurarte que son coherentes. Por ejemplo, el código postal, pues si empieza por 28, por narices la provincia tiene que ser Madrid, ¿vale? Entonces, estas son una serie de restricciones de integridad que en SQL pues están las 4 típicas que ya conocéis, ¿vale? No me detengo mucho más. Y luego tenéis otras más avanzadas, como las que podéis ver en pantalla. Hay que destacar que los Create Assertion y los Domain no están soportados en MySQL, pero bueno, con vistas y con los checks podemos y con triggers podemos hacer básicamente lo mismo, ¿vale? Bien, para controlar la integridad, ya sabéis que hay subsistemas de integridad dentro del sistema gestor y las reglas estas se almacenan precisamente en el catálogo. Si recordáis, allá por el tema 3, en el catálogo venían las que eran claves primarias, las foráneas, la longitud de los campos, etcétera. Todo esto lo que evita es que haya inconsistencias en la base de datos. Otro tema distinto es el de la seguridad, ¿vale? En la seguridad ya, bueno, ni que decir tiene, porque es un punto lógicamente esencial de cualquier base de datos y esto va de impedir ataques hacia nuestro servicio o accesos no autorizados. Básicamente que nos tiren la base de datos o que se cuelen para modificar información, borrar información o robar información, ¿vale? Y esto implica también la integridad lógica y la integridad física. Podéis ver las amenazas de la base de datos, principalmente, como veis ahí, que la base de datos deje de ser íntegra, es decir, que las reglas semánticas que antes hemos dicho pues dejen de cumplirse por determinados usos fraudulentos de la base de datos, que nos tiren la base de datos o directamente pues que se pierda la confidencialidad. ¿Esto qué significa? Que te roban los datos. Lo que le pasó, yo creo que fue a Sony hace no mucho, que pues todos los usuarios robaron básicamente los datos de todos los usuarios de la Play, por ejemplo. Y no recuerdo más. Entonces, estos son lo que el administrador de base de datos tiene que evitar y tiene que tomar medidas para evitar esto. Dentro de las medidas, bueno,
Aquí tenemos varias, ¿vale? Por un lado, todo sistema gestor de base de datos tiene un sistema de control de acceso, es decir, pues que tú entras básicamente con un usuario y una contraseña. Además, hay una serie de mecanismos de seguridad que vamos a ver a continuación, ¿vale? Para dar autorizaciones y luego tenemos mecanismos de protección a través del cifrado, ¿vale? Las operaciones a través del cifrado, me gustaría, voy a cambiar ahora la cámara un momento para que me veáis a mí. A ver, vale. A ver, lo importante aquí es que en la base de datos las claves tienen que ir cifradas siempre, ¿vale? Siempre. No recuerdo cuál era el plano corto para hacerme zoom y deciroslo así como más serio, pero realmente siempre tenemos que procurar que las claves o la información sensible de la base de datos esté cifrada. ¿Esto qué implica? Que si yo tengo en mi base de datos, pues aquí tengo el usuario, aquí tengo la contraseña, y bueno, y aquí tengo otra información. Si yo meto el usuario Dani, la contraseña no puede ser la palabra hola, así, en limpio, que se dice. Esta palabra tiene que estar cifrada. ¿Cómo lo ciframos? Lo ciframos, por ejemplo, con un MD5 que se usaba hace tiempo, ahora ya se usa el SA1. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo creo la clave, yo tengo aquí el típico formulario de registro. Cuando yo pongo aquí el usuario y la password, ¿qué es lo que ocurre? Que yo el usuario lo guardo en limpio, normalmente, ¿vale? Pero la clave, a esta clave le aplico, imaginémonos, el SA1. Este algoritmo recibe hola, pero lo que devuelve no es hola. Lo que devuelve es, pues, un string cifrado, imagínate, x3, 2, y, z, lo que sea. De manera que yo la clave hola se me traduce en un código que está cifrado, ¿vale? Y yo en la base de datos lo que guardo es el x32 y z. Son mucho más largas estas claves, ¿vale? Suelen tener 32 caracteres, pero bueno, sirva el ejemplo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando yo estoy en el típico formulario de login, cuando el usuario mete su nombre y su contraseña, claro, al usuario no le vas a decir que su clave es x32 y z. El usuario va a introducir hola. Y lo que ocurre es, para comprobar que el usuario y la contraseña son correctas, a este hola le aplico esta misma función. ¿Qué me va a devolver? Pues ante la cadena hola, la función me va a devolver x32 y z. Y lo que hago es comparar si esta clave se corresponde con esta clave. Estas son funciones que no permiten fácilmente la desencriptación, de manera que si por lo que sea alguien está mirando la red, tengo aquí a un hacker con cara de malo, ¿vale? Y está pillando la red, lo único que va a ver es que mi aplicación está mandando x32 y z como clave. Y no hay Dios bueno, sí hay Dios, pero es difícil desencriptar esto. Con lo cual, aunque nos roben, ya no es que accedan a la base de datos y pillen las claves, que no les servirían de nada, porque con esas claves no van a poder atacar, porque siempre voy a explicarles el SA1. Y esto de aquí, el SA1 de esto, será diferente. Entonces esto, tener las claves cifradas me protege, por un lado, de tener la información en la base de datos por si se cuelan, y por otro lado, si están vigilando la red e interceptan una cadena, pues, bueno, pues no les va a servir de nada porque es una clave cifrada, ¿vale? Me he explicado, a ver, veo que hay comentarios.
A ver. Eh, a ver. A ver, por fuerza bruta se puede terminar sacando todo. El MD5, yo hace, o cuando estudiaba, hace no tantísimo, el MD5 se supone que era casi indestructible y lo destruyeron. El SA1 ahora mismo por fuerza bruta se supone que no se saca, pero esperaros en 10 años. O sea, por eso yo decir, no, y esto es irrompible, al final se termina rompiendo. Pero vamos, efectivamente, si encriptamos con SHA-1, podemos estar tranquilos. Que luego, oye, unos super hackers con unos servidores de la leche terminan rompiendo la seguridad. Bueno, pero tú has puesto todas las medidas posibles en este sentido. Vale, esto respecto a la fuerza bruta que comentaba Evander y lo que comentaba Iker. Claro, también puedes sacar en vez de por fuerza bruta, Evander, por diccionario. Por eso normalmente también las contraseñas os dicen que no sean palabras de diccionario. O sea, tu contraseña, pues que tenga puntos y comas, que tenga un nombre, porque también lo que se sacan son diccionarios, ¿vale? O sea, la típica contraseña, si la pones es más fácil que esté, pero ya es otro método, que es el de fuerza bruta, ¿vale? O sea, que no es el de fuerza bruta, sino que es el método de diccionarios. Lo que tienes es básicamente un diccionario de hola significa X32 y Z y etcétera, ¿vale? Vale. ¿Os ha quedado claro esto entonces? Sí. Siempre. A ver si consigo. A ver. No, esta no es. Esta no es. Así es esta. Vale. Vale. Que siempre cifréis las claves, ¿vale? Que la base de datos nunca vayan claves en limpia, siempre cifradas, ¿vale? Lo he terminado haciendo, lo del tú. Vale. Vale, pues este era un punto importante que quería tener pizarra para explicaroslo bien. Vuelvo ahora al PowerPoint, ¿vale? Ya volvemos al PowerPoint. Vale. Entonces, lo que os venía a decir es mecanismos de seguridad. Tenemos protección de datos a través de cifrado, ¿vale? Que pueden ser claves u otra información sensible que nosotros queramos. Y luego tenemos otros subsistemas de seguridad y autorizaciones. A tenor de la seguridad, importante decir también que la seguridad implica aspectos lógicos y físicos. Comentaba ayer en una de las clases que en unos Juegos del Mediterráneo, que son como los Juegos Olímpicos, pero bueno, más pequeñitos, solo para países del Mediterráneo, recuerdo que estaba ahí trabajando y era en Pescara, en Italia, que fue en 2009, ya ha llovido. Y bueno, pues básicamente yo estaba en la empresa que hacía el sistema informático de todos los juegos. Básicamente se introducían miles de usuarios, de deportistas, y de ahí la información que los jueces de línea, por ejemplo, que los árbitros introducían en las actas, pasaban al sistema informático y del sistema informático pues pasaban a otros sistemas, pues, por ejemplo, en marca, etcétera, etcétera, ¿vale? Recuerdo que en una ocasión iba, pues, no sé, estaría yendo por un café o lo que fuese y de repente veo una sala que me pareció que era la de servidores abierta y abrí y de repente veo la sala de servidores abierta. Y me quedé a cuadros, bueno, o una de las salas de servidores abiertas. Claro, me quedé a cuadros diciendo, joder, tanta seguridad, tanta leche y una persona, pues seguridad en el recinto, ¿vale? Pero yo no sé, un empleado mal avenido podría perfectamente coger, quitar 4 cables y se iba a la porra al sistema. Entonces, la seguridad implica también aspectos físicos, como por ejemplo que la sala de servidores esté bajo llave o que los usuarios en una oficina no tengan sus contraseñas en POSIX en el monitor. Esa es otra también mítica que me contó un profe que tuve. Es decir, no, fuimos a una empresa a hacer consultas de seguridad, nos pagaban un dineral y lo primero que vimos son los usuarios con los POSIT que venían en los POSIT de su monitor. Entonces, en este sentido,
deciros que la seguridad como administrador de base de datos implican temas de cifrado, implican otros mecanismos de seguridad y de autorizaciones que vamos a ver y también implican aspectos físicos como los que estoy comentando, ¿vale? Bien, bueno, ya sabéis, realmente cuando accedes a una base de datos lo haces con un usuario y una contraseña y deciros que hay un diario de actividades. Eso lo vais a trabajar, a ver que nos dé tiempo, en la práctica. Y en la práctica vais a acceder al registro de MySQL y vais a ver cómo el usuario 1 ha hecho estas operaciones, el usuario 4 ha hecho estas operaciones. Digamos que es un diario donde se refleja todo lo que se ha hecho en la base de datos, ¿vale? Como administradores, ¿nosotros qué tenemos que hacer? A ver, si alguno tiene una vena un poquito sádica, digamos, aquí esto lo puede disfrutar un poco. ¿Por qué? Porque aquí eres el, el jefe de la mazmorra, ¿vale? El que tiene las llaves de la mazmorra. Con lo cual, tú decides a quién abres, a quién cierras. Tú decides qué permisos das a cada usuario. En este sentido, tú eres el dueño de las llaves. Esa es una parte clave del administrador de base de datos también. De manera que el administrador es el que tiene que crear cuentas, ir asignándoles privilegios a cada cuenta, etcétera, etcétera. Nada de, bueno, pues yo tengo un usuario, bueno, ni mucho menos root, nada, o sea, el usuario root es sagrado y solo lo usa el administrador y a veces. Y nada de decir, bueno, pues ya a este usuario le doy permisos para hacer todo. O sea, no, porque por un lado el usuario puede ser tonto y puede cargarse algo que no deba, o el usuario puede ser malo y cargarse algo que no deba, mala baba. Con lo cual, en este caso, el papel del administrador o la administradora de la base de datos es el de conceder privilegios a distintos usuarios, ¿vale? Esto es algo que vais a tocar directamente en la siguiente práctica, ¿vale? Un rol fundamental del administrador. ¿Cómo se hace esto de las autorizaciones y los permisos? Voy un poquito rápido, que esto ya lo vimos ayer, ¿vale? Y además luego lo vamos a poner en práctica con ejercicios para que os termine de quedar claro. Pueden ser a nivel de usuario o a nivel de objetos, ¿vale? A nivel de objeto pueden ser tablas o pueden ser vistas. Si lo hacemos a nivel de usuario, básicamente podemos crear usuario de administrador de base de datos con permisos que puede hacer prácticamente todo, usuario con privilegio de recursos que puede crear tablas y operar sobre esas tablas y usuarios con privilegios de conexión, que lo que puede básicamente es operar sobre tablas. Esto es en el SQL estándar la sintaxis que tenemos, ¿vale? Luego también lo que tenemos es un acceso basado en roles. Esto es muy útil y lo vais a hacer especialmente en la práctica. ¿Por qué? Porque si tú tienes 4 managers, no vas a ir manager por manager dando los mismos permisos. Lo que te vas a hacer es crear un rol de manager. A ese rol de manager le das una serie de permisos concretos y luego le dices el usuario 1 es manager, ¿vale? Este aspecto también, muy importante que trabajéis con roles, sobre todo si la empresa es grande. Si es una empresa pequeñita, si estáis en una empresa de 10, 15 usuarios, te da igual, pero si estás en una empresa, en un Telefónica, en una empresa grande, lo fundamental es los roles, ¿vale? Luego también lo que trabajamos muy habitualmente, lo más habitual es por roles y a nivel de objeto, que si os fijáis a nivel de roles, lo que hacíamos también era trabajar a nivel de objeto. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Pues básicamente le permites al usuario darle en una serie, lo que permites básicamente es en una tabla determinada dar una serie de privilegios a una serie de usuarios, ¿vale? Esto es básicamente lo que haces. ¿Qué privilegios? Pues aquí los tienes. Puedes hacer este tipo de cosas. El select, cuando te dicen que un usuario tiene permiso para seleccionar datos de una tabla, que no se te olviden las columnas. Porque si tienes una tabla con 20 columnas, pues a lo mejor el select solo afecta a 5 columnas y no tengo por qué tener un usuario que acceda a todas las columnas de una tabla, sino solo a unas poquitas. Y 3/4 de lo mismo con el update, ¿vale? Entonces son distintos privilegios. Lo más parecido de darle privilegios en una tabla a ser administrador, el all. All te va a permitir ir haciendo todas las operaciones, ¿vale? Y luego, como decía, tú eres el dueño del calabozo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en ocasiones, pues tienes que
revocar los permisos, ¿vale? Puedes revocar los permisos sobre una serie de usuarios en una tabla determinada. Esto es importante también que lo... Vale. Esto es importante también que lo tengáis en cuenta. Conceder y cómo también revocar los privilegios. En la URL que veis en pantalla, pues esa va a ser la URL que vais a consultar en la práctica repetidas veces, yo creo. Luego también lo que hacemos es crear vistas, ¿vale? Una vista, a ver, una vista al final es un subconjunto de una tabla. Bueno, luego me pongo en pizarra y os explico más en detenimiento las vistas, ¿vale? Una vista básicamente es una selección de los datos de una tabla y te quedas solo con una serie de columnas y o filas que te interesen. En este caso nos estamos quedando de la tabla empleados solo con 3 columnas, el empleado, el nombre y apellidos, y solo con una serie de filas, las que afectan a los empleados del departamento de ventas, ¿vale? Entonces tú te creas, imagínate, al manager de ventas le creas esta vista y luego le das permisos solo para operar sobre esa vista, ¿vale? Bien. Otro punto importante es que los permisos se pueden ir propagando siempre y cuando, si el ABD le da una serie de permisos al usuario 3 y le pone la opción with grant option, entonces este usuario 3 podrá a su vez proporcionar los mismos privilegios que él o ella tiene a otro usuario. Y hay que tener en cuenta que la revocación de permisos se hace en cascada, de manera que si el ABD se enfada con el usuario 3 y le quita sus permisos, automáticamente los permisos que ha proporcionado el usuario 3 al usuario 5 también se eliminan, ¿vale? Aquí tenéis una serie de ejemplos, ¿vale? Echarles un vistazo y lo que haremos hacia el final de la clase es un ejercicio en el que iremos trabajándolo, ¿vale? Estas son sentencias claves que vais a usar, ¿vale? Echarles un vistazo y luego entraremos en detenimiento con ejercicios, ¿vale? Básicamente aquí, como veis, pues el administrador le da permisos a Pedro a crear tablas. Pedro ha creado tablas y sobre esas tablas que ha creado puede hacer lo que quiera. Y lo que hace es darle permisos a Dani. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en un momento dado Pedro revoca los permisos de Dani y le crea una vista para que opere directamente con la vista. Vale. Otro punto, la seguridad en operaciones masivas, ¿vale? En operaciones masivas, algo que ya habéis sufrido o no es que teníais el safe mode, la operación, una variable que es la que te permite que las actualizaciones o los borrados tengan una restricción. La restricción es que si yo en un delete o en un update no pongo la clave en el where, no me deja hacerlo. Por ejemplo, no podría decir, voy a eliminar todos los usuarios de Madrid. Por defecto, eso no lo puedes hacer. Lo que podrías hacer es, voy a borrar el usuario con clave 214, ¿vale? Esto lo que hace, pues bueno, es prevenir cosas como no poner el where en el delete from. Ahí tenéis el vídeo chorra que seguramente os hayan puesto en bases de datos. Y si no, pues buscarlo luego en Google, no te olvides en YouTube. No te olvides de poner el word en el delete from y te sale una canción chorra sobre el tema. Y en este sentido, esto es otra opción que por defecto tiene que estar. O sea, no digas, joder, yo cuando estaba haciendo base de datos, pues, esto siempre me daba guerra, así que lo voy a quitar. Y dices, ya, bueno, pero a determinados usuarios, pues a lo mejor hay que impedírselo, ¿vale? Bien. Hasta aquí, a ver. Hasta aquí hemos visto distintos mecanismos de seguridad, principalmente las autorizaciones, los privilegios, muy importantes. Y luego otro punto importante son las auditorías. Las auditorías son, pues básicamente que viene gente de fuera para ver qué está pasando, para descubrir problemas y también como medida coercitiva hacia futuros atacantes, ¿vale? Hay empresas grandes que manejan datos muy delicados o administraciones públicas que cada cierto tiempo hacen auditorías, siempre, aunque no haya pasado nada. Y desde luego, cuando pasa algo, pues siempre va a haber una auditoría. Las auditorías, ¿qué son? Pues básicamente gente súper experta, pues que va a analizar una base de datos para ver qué ha sucedido, ¿vale? Y básicamente lo que hacen que es, pues empiezan a olisquear los diarios, ¿vale? Estos diarios en los que os decía que se almacena todo lo que han hecho los usuarios, qué se ha hecho, cuándo se ha hecho, desde dónde se ha hecho,
quién lo ha hecho. Todo esto está en los diarios y lo que hace un auditor, entre otras cosas, es examinar un diario. A ver si vosotros en la práctica pues también podéis hacer un poco de Sherlock Holmes y pues bueno, olis que rastrear vuestros propios diarios. Como son vuestros propios diarios, tampoco vais a hacer mucho de Sherlock Holmes, pero bueno, que os habituéis a esto es el diario, cómo lo activo y cómo lo rastreo, ¿vale? Otro punto que destacaba ayer era en el de las bases de datos estadísticas, ¿vale? Bases de datos con información masiva. ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente lo que hacemos es un proceso de anonimización, ¿vale? La anonimización, aquí viene la definición de la Agencia Española de Protección de Datos, básicamente una definición más breve es la que podéis ver en pantalla, que es eliminar de forma irreversible la identificación de datos personales para que no se sepa que, por ejemplo, el usuario, para que no se sepa que, no sé, Roberto tiene 20.000 euros en el banco, por ejemplo. Pero yo sí que quiero obtener estadísticas, entonces diré que un varón de 32 años que vive en Moratalaz tiene, ¿cuánto he dicho? 40.000 euros o los que sea, ¿vale? De manera que yo sí que permito obtener estadísticas. También están los procesos de pseudoanonimización en los cuales podría llegar, los datos no se eliminan de forma reversible, ¿vale? Irreversible, o sea, los datos se eliminan pero de forma reversible, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo de cuándo anonimizar datos y todo esto es muy importante si trabajamos con Open Data, que básicamente pues distintas instituciones, por ejemplo el gobierno nacional o el regional, pues proporciona datos pues, sobre multas de tráfico, cosas o mucha información, podéis acceder a esas páginas para ver lo que hay. Y pues bueno, en todos estos temas de anonimización de datos son cruciales para los datos abiertos, ¿vale? Bien, para seguir avanzando, tenemos el tema del SQL Injection, que ya estuvisteis viendo ayer. Yo creo que en la viñeta se entiende perfectamente, ¿vale? Esto de contar los chistes, pues es como que le quitas la gracia, pero si te fijas, cuando el usuario mete ahí ese punto y coma, pues ya da igual. Oye, mi hijo la ha liado parda, pues da igual. Me dices esto, pero luego punto y coma me permite borrar la tabla de los estudiantes, con lo cual ya no me puedes contar nada de mí. Vale. Al final esto, tal y como vimos ayer, se trata de que cuando yo tengo una aplicación cliente, una aplicación externa, si yo el password, en vez de meter un password esperado, meto un password que tiene una sentencia maliciosa, pues entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que me salto los mecanismos de seguridad que ya haya diseñado relativos a otras cosas. Vale. Vale, esto ya lo vimos un poquito ayer. Mecanismos de prevención, básicamente asignar privilegios mínimos. Cuando alguien acceda a tu base de datos, asegúrate de que tenga los mínimos privilegios para hacer las cosas. Ni se os ocurra facilitar conexiones con root. Sentencias preparadas o parametrizadas, que básicamente lo que te hacen es, oye, que en un formulario meten un usuario y una contraseña. Pues eso que a mí me han... O sea, nunca jamás ataques a tu base de datos con algo que llegue directamente del usuario, jamás de los jamases, ¿vale? Siempre que te llega algo de un formulario, hombre, la mayoría de la gente pues no hará nada raro, pero puede haber alguno que sí. Entonces, todo lo que llegue tú lo tienes que procesar y que preparar. Todos los lenguajes de programación hoy día traen librerías para ello, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo, con PHP, un lenguaje un poco viejuno, pero que es inmortal. También lo que se hacen son sanear las entradas. Básicamente tú ves las entradas, también con funciones que vienen ya, por ejemplo, tenéis la Real Escape String, que esa te quita te escapa todos los caracteres extraños, por ejemplo. Eh, También puedes comprobar que no haya la palabra delete o que no haya la palabra drop o que no haya ese tipo de conexiones. Si detectas eso, lo que se hace automáticamente es ver desde qué IP te ha llegado y bloquear esa IP. Que te lo pueden tirar desde otra IP, pero bueno, ya sabes que esa la has dejado bloqueada, ¿vale? Esos son los distintos temas de prevención. Y luego los tipos, bueno, los vimos ayer, no me voy a detener mucho más, las tautologías, que es la del OR 1 igual a 1, las piggy bait, que son las típicas del punto y coma y anexas una consulta
a tu antojo, las union, que son parecidas a las piggy bank, algunas lógicamente incorrectas, para que te den errores. Aquí lo que se trata es, en general, cuando estés programando un sistema, siempre que dé un error, enmascáralo. Tú no pongas el error en limpio. Para empezar, es feo para el usuario. O sea, el usuario no debería recibir un warning como este. El usuario debería recibir un error, contacte con el administrador. ¿Vale? Pero más allá para el usuario, porque malhechores pues pueden, ya aquí sabrían pues que es un PostgreSQL, un 8.4, que es un Ubuntu, y ya con eso ya pueden tener información para atacarte de manera más certera. Algo similar, bueno, pues también te pueden tratar de ejecutar procedimientos almacenados y atacar directamente al sistema operativo, codificaciones alternativas y de manera inferencial tratar de deducir datos sobre la máquina con una serie de consultas, ¿vale? Bien, respecto a la privacidad de los datos. Este es el tema que seguro que con la asignatura de aspectos legales tenéis bastante estudiado. Pero aquí, como administradores de bases de datos, por si acaso, recordaros que aquí tenéis una serie de leyes y de agencias que son claves. Sobre esto, ¿quién es el que tiene que estar muy cachas en esto? ¿Qué figura tiene que estar muy cachas en esto? Más allá del administrador. El administrador tiene que saber un poco de qué va la película, pero ¿quién tiene que sabérselo a pies juntillas? Todos a la vez no, por favor, que se me satura el chat. A ver, que ya sé que ya hemos pasado al parcial 1, pero no hace falta que borre conocimientos. Vale, gracias. Gracias. Efectivamente, el administrador de datos es el especialista en esto. Y o lo sabe él o tiene un departamento jurídico a su lado que sabe de ello. Pero estos aspectos de privacidad, a ti como administrador de base de datos, pues te tienen que sonar un poquito, ¿vale? Pues tienes que saber que los datos de carácter personal deben tratarse de una manera segura y tienes que saber que está el responsable y el encargado. Aquí, el responsable de un fichero suele ser el empresario que tiene ese negocio, por ejemplo. Pues no sé, en la universidad, pues el gerente, supongo, pues es el responsable del fichero o el rector, pues son los responsables de un fichero de datos en el que viene que sobre vosotros almacenamos las notas, almacenamos la edad, almacenamos el grado, almacenamos una serie de cosas. Entonces, ese es el responsable del fichero. Es el órgano administrativo que tiene que decidir, pues bueno, pues que estamos en una institución académica y que se van a usar una serie de datos con fines académicos, por ejemplo. Y otra cosa es el encargado del fichero de datos, ¿vale? El encargado básicamente es el departamento informático. Este tiene un carácter informático. Puede ser el encargado del tratamiento, pues en el caso de la universidad, pues el GATE, que es digamos, el departamento informático de la escuela. Pues alguien, el director del GATE, pues será el encargado del tratamiento, ¿vale? Este tiene un carácter informático. Y a ambos les pueden enmarronar si sale algo mal. Consejo importante. El encargado del tratamiento, si alguna vez estás en una empresa que no es muy grande y te ofrecen ser encargado del tratamiento, no digas, ¡hala, qué guay! Voy a ser el encargado del tratamiento. Que esto tiene repercusiones legales, que eso, bueno, no se me ve en la cámara, pero que eso hay que pagarlo. O sea, que si te ofrecen ser encargado del tratamiento, lo primero es decir, joder, qué gran responsabilidad, sí, por lo que tengo entendido. Esto, de hecho, si hay algún incumplimiento en nuestra base de datos de algo, vamos, que tiene consecuencias legales, ¿verdad? Sí. ¿Y la subida del sueldo de cuánto estamos hablando? O sea, que, que ojo a esto, que vamos, tengo algún caso cercano de personas que le ofrecían esto y es, hala, qué guay, me ascienden y dices, no, te enmarronan sin pagarte más, o sea, no tiene mucho sentido. Entonces, cuidado con esto, ¿vale? Si os ofrecen ser encargados de un fichero, eso tiene que ir en la nómina, ¿vale? Vale. Bien, a ver. Uy, a ver qué está. Perdonar que me está pidiendo el ordenador una clave. No me jodas. Seguís viendo mi pantalla, ¿verdad?
Vale, vale. Vale, ahora ya puedo avanzar. Vale, perfecto, es que me pedía unas cosas. Vale, el responsable. Bueno, se ha quedado claro el mensaje anterior. Que si te hacen encargado de datos, que eso se paga, básicamente. Que es y te puede no interesar porque mira el contrato. El responsable, ¿qué es lo que tiene que hacer el responsable? El responsable básicamente tiene que inscribir los ficheros, entre otras cosas, ¿vale? Notificar, como veis aquí, al Registro General de Protección de Datos, pues que la Universidad Politécnica guarda información académica sobre sus estudiantes. No sé qué más guardarán puesto. Eh, Como veis aquí, pues esto no tiene coste realmente, o sea, la inscripción es gratuita. Y esto, que te quede claro a ti también, si haces una pequeña aplicación, aunque sea para un comercio de tu barrio, si tiene una base de datos en la que se almacena información de gente, simplemente tienes que acceder a la Agencia Española de Protección de Datos y decir que tal negocio utiliza los datos de este usuario y poner una serie de asteriscos que luego nadie se lee, ¿vale? Pero eso lo tienes que hacer. Ojo también a eso, cagada importante de novato, que te pones a hacer aplicaciones, no las registras las bases de datos en la Agencia Española de Protección y puedes tener problemas, ¿vale? Bueno, distintas medidas de seguridad y otra figura ya para terminar importante, la del delegado de protección de datos, ¿vale? El delegado de protección de datos es un señor, una señora, normalmente abogado, que está muy especializado en este campo y que actúa de manera independiente. Básicamente, esto es una persona que lo que va a hacer es un asesoramiento al administrador de datos y al administrador de base de datos. Les va a tirar de las orejas cuando haga falta y no le pueden despedir porque tire de las orejas. O sea, si se almacenan las claves en limpio, él puede decir, oye, que las claves no están almacenadas en limpio, corríjanlo en una semana. No, no queremos. Pues entonces os denuncio. O sea, y no le pueden despedir por eso, porque está haciendo su trabajo, ¿vale? Bien. Eh, ¿Alguna duda hasta aquí o paso al anexo? ¿Procedo? Venga. ¿Qué es lo que quiero que veamos? Lo que quiero que veamos son vistas, vistas materializadas y tablas temporales, ¿vale? Las vistas básicamente son una tabla virtual que se ha creado a partir de consultas a una tabla base, ¿vale? Y las vistas pueden ser dinámicas o materializadas. Normalmente cuando hablamos de vista nos referimos a una vista dinámica. En este caso, las vistas dinámicas era lo de create view as select. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En las vistas dinámicas, cada vez que llamas a una vista dinámica, se ejecuta el select, ¿vale? Como veísteis antes en la sintaxis, el create view lleva un as select y una serie de información. Pues las vistas dinámicas, lo que ocurre es que cada vez que llamas a la vista, se ejecutan esa consulta. Las vistas materializadas, no, ¿vale? Las vistas materializadas, lo que ocurre es que creas la vista materializada, se guardan tus datos en la base de datos como si fuese otra tabla con otros datos duplicados y se refresca periódicamente, ¿vale? Luego hacemos una comparativa entre todas. En general lo que se usan son las vistas, ¿vale? Y esta es la sintaxis clave relativa a las vistas, ¿vale? Como os decía, las vistas, las voy a llamar solo vistas a secas a las vistas dinámicas. Cada vez que yo llamo a una vista, cada vez que un usuario hace algo con una vista, se va a ejecutar el select que veis en pantalla, ¿vale? Si son materializadas, no funciona así. Y algo que ocurre es que las acciones que se aplican sobre una vista, si yo tengo una vista e inserto un dato en esa vista, se inserta también en la tabla base, ¿vale? De manera que si tú al manager del proyecto 3 le das permisos para acceder a sus empleados en una vista determinada, si él modifica el sueldo de un empleado, por ejemplo, esa modificación llega a la tabla base, ¿vale? Son súper útiles las vistas realmente para dar una abstracción de datos, ¿vale? Se almacena, o sea, lo que tú hagas en una vista se almacena después en las tablas. Ojo para esto en la práctica, que os lo preguntaréis. Y tendréis que comprobar, oye, cuando toco una vista, realmente esto afecta a la tabla. Aquí tenéis un par de ejemplos, ¿vale? Echarles un vistazo a los ejemplos. En el primero de ellos, básicamente,
lo que estamos haciendo es crear una vista ¿para qué? Pues para de una base de datos, de unas tablas enormes de proyectos y de empleados, pues lo que hago es seleccionar una serie de campos y me hago una subtabla, digamos. En la de abajo directamente, lo que estoy haciendo en este caso es, me estoy creando una vista de los empleados de un proyecto. Fijaros en algo importante que tiene la segunda consulta y no tiene la primera. Estoy definiendo el nombre de los campos de la vista. En este caso, en empleados por proyecto, estoy definiendo proyecto, número de empleados, total de salarios. O sea, defino el propio nombre. A veces esto es redundante, pero en general es una buena práctica que lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, es que fijaros que el número de empleados es un count. Entonces, pues la mejor forma de denominarlo, bueno, pues lo llamo número de empleados y ya lo consulto. Digamos que esto, como podéis ver en pantalla, pues son distintas formas que yo tengo de crear un subconjunto de datos. Y luego también decir que las vistas lo que hacen básicamente es acceder a un subconjunto de datos por fila o por columna. En el primer ejemplo que podéis ver es por fila. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Yo tengo una tabla con un montón de empleados y yo lo que quiero es solo quedarme con los empleados que pertenezcan a un proyecto determinado. ¿Vale? De manera que ahí lo que estoy haciendo es restringir el número de filas. Luego, por otra parte, también puedo restringir el número de columnas a los que yo tengo acceso. Aquí lo que estoy haciendo es proporcionar seguridad a nivel de columna. Fijaros, pensad siempre en que un trabajador de una empresa se puede ir mosqueado y puede querer borrar algo que no deba. Entonces, si yo restrinjo una serie de filas o una serie de columnas, puedo minimizar el potencial daño. Esto quizá, pues diga, joder, que es suspicaz, ¿no? El administrador de base de datos. Es que tiene que ser suspicaz. Es que es el dueño de la mazmorra. O sea, es el que tiene las llaves de la mazmorra. Entonces, claro, tiene que presuponer que, pues, que la gente se puede fugar o que puede hacer cosas que no debe. Entonces, en este caso, tú proporcionas seguridad a nivel de fila o a nivel de columna, ¿vale? Esto es muy sencillo. A ver, voy a ponerme la cámara. Aquí. Voy a ponerme un segundo la cámara, la pizarra. No, aquí. Vale. Vale, creo que ya me veis aquí. Vale, me veis ya en pizarra, supongo. ¿Qué es lo que ocurre? El concepto de vista, que os quede muy claro, que lo vais a utilizar mucho, ¿vale? Yo tengo una tabla enorme, tengo una tabla de personas. Y yo voy a tener muchos usuarios que van a acceder a esta tabla. A veces podré tener roles. Mira, voy a poner... Este es un rol de vendedor. Este es un rol de jefe. Y este es el rol de secretario. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo no puedo proporcionar, vale, esta gente tiene que saber cosas de personas y de personas pues van a tener el nombre, los apellidos, pues imaginaros que es el típico fichero en este caso va a ser un fichero de clientes, ¿vale? Va a tener el email, va a tener la cuenta bancaria porque se les aplican cargos, van a tener la ciudad, va a tener una serie de información, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, es posible que al jefe yo le quiera dar permisos completos sobre la tabla. Entonces, básicamente aquí lo que hago es, vale, pues te voy a hacer un grant all, bueno, un grant select, insert, update, delete sobre toda la tabla personal. O sea, a lo mejor el secretario solo necesita enviarles comunicaciones. Solo necesita el nombre, apellido y el email. Entonces yo lo que hago es solo decir, no, pues solo tienes acceso a esta información, ¿vale? Solo tienes acceso a esta información.
El secretario se cabrea, pues podrá borrar esto. O si hace alguna torpeza, pues podrá borrar esto. No pasa nada, porque ya sabes, tú tienes backups, tienes además diarios de actividades. O sea, vas a poder siempre volver atrás. O sea, siempre va a ser una aplicación segura en este sentido, tu aplicación. Porque si tienes buenos diarios, tienes buenos backups, haga lo que haga un usuario, que vas a poder volver atrás siempre, ¿vale? Pero en todo caso, lo previene y solo hace acceso. Y los vendedores, imaginaros que los vendedores están divididos por ciudades. Entonces, a lo mejor a ese vendedor concreto está en la zona de Castilla y León y le das acceso solo a los usuarios cuya ciudad, bueno, cuya comunidad autónoma sea Castilla y León. Y este es de, yo qué sé, de Canarias, ¿vale? Entonces solo le vas a dar acceso a los usuarios de Canarias. Y también podría restringir y decir, bueno, pero esta información es otra información que no hace falta que la tenga. Entonces, la puede restringir a nivel de columna y dar solo unas columnas, puede restringir a nivel de fila y dar solo los usuarios, por ejemplo, de una determinada comunidad, y a nivel de fila y de columna, ¿vale? ¿Queda claro el concepto de vista y cómo se utiliza? ¿Sí? Conceptualmente, quedaros con esto porque es una de las piedras angulares del administrador de base de datos. A las tablas, hacer subconjuntos de tablas y dar los permisos adecuados a la gente adecuada sobre solo subconjuntos de tablas, ¿vale? A ver, tenéis... Vale, 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 perfecto. Pues vuelvo a la pizarra, ¿vale? Vuelvo aquí. Vale. Vale. Aquí hay una serie de sentencias que, bueno, lo que, lo que os pido es que teniendo en cuenta las reglas de integridad que hemos visto anteriormente, ¿creéis que puede dar error alguna de ellas? De las sentencias que están numeradas del 1 al 8, ¿creéis que algunas pueden dar error? Teniendo en cuenta las reglas de integridad que hemos visto. ¿Se os ocurre alguna? Insisto en que, como veis, no tenemos la definición de las tablas, entonces estamos haciendo suposiciones, que no tenemos la definición de las tablas. Pero bueno, podríamos hacer una serie de suposiciones sobre esa información. Bueno, si no os animáis, pues me animo yo. Una muy clara. La consulta 2 nos tendremos que asegurar que el cuarto campo permite valores nulos. Por ejemplo, ¿vale? O sea, el segundo valor nos tenemos que asegurar el cuarto valor, si nos fijamos en la segunda consulta, el cuarto valor, que viene a ser el tiempo, creo, nos tendremos que asegurar que admite valores nulos. A ver, Juan dice cuando insertas más de 100.000 euros en presupuestos. Claro, tendremos que ver también eh, si es un entero, si es un big int. Tendremos que comprobar cuáles son los rangos de datos. Esto es algo muy típico también. Por defecto pones un entero sin pensarlo. Porque dices, va, eso es mucho. Y dices, sí, hombre, para las prácticas que haces en la uni eso suele ser mucho. Pero si estamos hablando de presupuestos, si hablamos de millones de euros, pues comprueba que cabe o no cabe. Comprobar también que los valores están en el rango, como dice Bander. O sea, eso también tendríamos que ver si hay checks o no hay checks al respecto. En la tabla luego, por ejemplo, en la sexta, bueno, en la sexta nos tendríamos que asegurar que los presupuestos, bueno, si son enteros, en la séptima, perdón, nos tendríamos que asegurar que el presupuesto es un dato real, no entero. Porque si multiplicas un entero por un valor con decimales, te puedes salir con decimales. Entonces, cosas como estas las tenemos que tener cuidado con ellas. Son los típicos fallos que
que bueno, pues uno programando no suele caer en ellos y de repente dice un usuario, me da un error de esto. Y si has sido elegante, simplemente habrás dicho error de contacto con el administrador, tú revisas cuál es el error y entonces te das cuenta, ¿vale? En el primero, dice Alberto, en el primero, en uno, si el segundo campo es código P, fallaría, ya que es 3 en vez de 2. A ver, no he entendido eso, Alberto. En el uno, si el segundo campo es de código, fallaría, ya que es 3 en vez de 2. Bueno, claro, ahí es que estás haciendo modificaciones. O sea, estás insertando un valor nuevo, también tienes que comprobar las claves primarias, que no haya claves primarias, ¿vale? Estos son, como veis, algunas sentencias que al crear una vista o al ejecutar sentencias sobre una tabla, pues te pueden dar error, ¿vale? Está lateralmente relacionado con las vistas, que justo se estaba explicando, y que esto es lo que quiero que os quede cristalino hoy, ¿vale? Estos son, bueno, pues que tengáis en cuenta posibles errores. Luego otro punto, ya para ir terminando, las vistas materializadas, ¿vale? Las vistas materializadas lo que hacen es que cuando yo ejecuto el select, que podéis ver abajo, lo que ocurre, a ver, y bueno, voy a volver atrás y no se podría la 8 con esa vista, ¿no? A ver. Mm, mm, mm. Si tienes permisos para borrar filas de esa vista y no está activado el segundo, se podría borrar. Si no, podría dar error, ¿vale? Vale. Las vistas materializadas. Como os decía, lo que ocurre aquí es que cuando tú ejecutas el select de la vista, se almacenan físicamente como si fuese otra tabla más, se almacena en la base de datos, ¿vale? Se llama la sintaxis general en SQL es el vistas materializadas, ¿vale? Lo único que no todos los sistemas gestores lo utilizan, lo implementan, por ejemplo, MySQL no lo implementa, ¿vale? Eh, lo cual, bueno, pues es algo que os cuento para que dependiendo del gestor, pues que sepáis que puede existir las vistas materializadas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues a ver, que hay una cosa que es un rollo. ¿El qué? Pues que la vista se tiene que actualizar periódicamente. Para empezar, consume espacio, porque si almacena la información, consume espacio. Alguno dirá, ya, pero bueno, es más eficiente porque no consume procesador. Porque si cada vez que tengo que lanzar una vista, utilizar una vista, tengo que hacer el select, pues eso consume procesador y dices, ya, bueno, y esto consume espacio. O sea, ahí podríamos decir empate. Lo que pasa también es que las vistas materializadas, bueno, para mí no sería un empate, seguiría ganando la vista. Pero lo que os vengo a decir también es que las vistas materializadas tienen que actualizarlas. Si haces un refresh on commit, es cada vez que haya un cambio en la base de datos, en la tabla, tienes que actualizar la vista. O viceversa, cada vez que haya un cambio en la vista, tienes que actualizar la tabla. O sea, tener dos copias de los datos en paralelo, en general, te da una serie de complicaciones. Que salvo que apliquéis la técnica esta de failover que vimos anteriormente, que ahí sí que merece la pena porque es un mecanismo de seguridad muy importante. En este caso, pues bueno, pues tienes que hacer actualizaciones inmediatas o manuales o periódicos. Se suele utilizar Evander para bases de datos analíticas. Esto sobre todo se usa en bases de datos analíticas. Cuando no tienes información en tiempo real, sino que dices, vale, tengo 4 tablas y quiero crearme un subconjunto de datos con estas tablas y empezar a aplicar analítica para ver las ventas más importantes del año pasado, por ejemplo, ¿vale? Si hacéis la asignatura de soporte a la toma de decisiones, que se ven temas de data warehouse y demás, pues veréis más sobre este tipo de información. Yo aquí en administración de bases de datos, bueno, que sepáis que existen y que sepáis las ventajas o inconvenientes que tiene respecto a las vistas, pero en general vamos a usar sobre todo vistas normales. De hecho, en adelante simplemente diré vistas, refiriéndome a vistas normales. Y luego otro tema, que en este sí está en MySQL, son las tablas temporales, ¿vale? Las tablas temporales son, podríamos decir que son como las vistas, lo que pasa es que finalizan entre sesión y sesión, ¿vale? Aquí, bueno, pues cada Oracle las crea así, MySQL de esta otra forma y demás, ¿vale? Hay una sintaxis en este caso bastante heterogénea.
No obstante, lo que tenéis que tener claro es que las tablas temporales solo duran entre sesión y sesión, ¿vale? Son muy parecidas a las vistas, pero duran solo sesión. Comparativa de tabla temporal y vista. A ver, a nivel de persistencia, las vistas son permanentes. O sea, tú creas una vista y esa vista va a estar ahí hasta que la borres, ¿vale? Las tablas temporales, como digo, desaparecen entre sesión y sesión. En cuanto a integridad y consistencia, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que yo cuando opero sobre una vista, que os quede muy claro, si yo actualizo valores en una vista, automáticamente se actualizan en la tabla origen. Eso está genial porque no tengo el problema de datos duplicados que puede dar un problema de integridad en un momento dado. En las tablas temporales, no. Por eso se usan para cosas analíticas, porque digo, no, mira, voy a sacar un subconjunto y voy a operar sobre este subconjunto. Y que cambie ese subconjunto, pues me da igual, ¿vale? Porque cuando modifico los datos de una tabla temporal, solo se quedan en la tabla temporal, ¿vale? A nivel de rendimiento, las vistas es cierto que consumen. O sea, si vamos a cogernos todos los clientes de Castilla-La Mancha, pues es que cada vez que alguien vaya a ir operando sobre esa vista, vas a hacer esa consulta. Hombre, cuando la tiene ya un usuario, pues el sistema gestor internamente la cacheará. Pero digamos que tienes que, cada vez que ejecutas una vista, ejecutar la consulta. Las tablas temporales, esto no va a funcionar así. De todas formas, funcionan para sesión y sesión, o sea que tampoco esto importaría tanto. Y en las tablas temporales cierto es que puedes definir índices. Entonces, bueno, también las tablas temporales se pueden usar para temas de analítica de datos. ¿Vale? Entonces, en general, quedaros con la idea de que existen vistas, vistas materializadas y tablas temporales y que lo más utilizado son las vistas. ¿Vale? ¿Os ha quedado claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Vale, pues venga, pues vamos a practicar un poquito. A ver, no, esto está aquí. A ver, que estoy aquí, es que tengo varios ordenadores. A ver, este es el bueno. Vale, a ver. Vale, ya lo veis, el PDF, supongo. Vale, fijaros, estos son ejercicios, cosas que vais a hacer en la práctica, cosas que os pueden caer en examen, cosas que cuando trabajéis como administradores vais a hacer, ¿vale? En este caso, te dan dos tablas y te dicen, oye, dime las sentencias SQL, o sea, con el estándar de SQL, dímelas para hacer esta serie de estas 7 actividades, ¿vale? Yo aquí lo que os diría es, vale, mirar a ver cómo serían esas. O sea, tenéis los apuntes, ¿vale? Están disponibles en Moodle, donde ahí tenéis la sintaxis, o bueno, os lo he contado, más o menos yo creo que lo podéis seguir. Entonces, yo ahora lo que os pido es coger papel y boli si tenéis, o bueno, en el ordenador directamente, a ver qué 7 sentencias tendríais que hacer para ejecutar lo que se os pide. En este caso, que el administrador autoriza al usuario 1 a crear tablas, que el usuario 1 las cree, que el usuario 1 autoriza al 2 para hacer operaciones X, que el usuario 2 autoriza al 3, que el 2 al 4, ¿vale? Echando un vistazo a los apuntes y bueno, teniendo en cuenta que básicamente lo que tenéis es grant, o sea, la sentencia grant, privilegios, bueno, quizás, a ver, o sea, básicamente las sentencias que vais a tener es el grant, privilegios, ¿vale? Por un lado, grant o revoke son las dos que vamos a utilizar. Luego tenéis que decir la tabla y luego tienes que decir a quién. Entonces, teniendo en cuenta esta sintaxis tan sencilla, lo que tienes que tener en cuenta es, vale, qué sentencias voy a tener que ir haciendo
para llevar a cabo estas 7 acciones que me piden. Voy a dejar un par de minutillos. En general, con que os sepáis esta sintaxis básica, estos ejercicios son razonablemente sencillos. Algunos me veníais, me preguntabais, oye, el examen segundo parcial es más fácil, más difícil que este. Pues a mí eso es difícil medirlo, pero a tenor de los resultados del año pasado, puedo decir que el examen segundo era más sencillo. En el fondo, en cuanto manejéis lo de los diarios, esto que vimos la otra vez, de los diarios con actualizaciones inmediatas y diferidas, y manejéis esto, estos son los dos tipos de ejercicios que hay. O sea que más o menos es razonablemente sencillo, yo creo. Vale. ¿Lo tenéis más o menos? Venga, listos o no, allá voy. A ver. Esta es la... Vale. Fijaros, bueno, prestar atención a la pantalla. Básicamente en la primera, si yo lo que quiero es autorizar a un usuario en general a crear tablas, lo que le puedo dar es directamente permisos de resource, que estaban los de resource, que le permitía crear tablas y acceder a tablas, y los de connect, que te permitía conectarte a tablas. Esta es una, ¿vale? Aquí la opción 1 es la que, bueno, pues habéis podido quizás ver más opciones. Ninguna, ninguna, Juan. Bueno, sí que hay. O sea, la diferencia, eh, la diferencia con el resource es que, por ejemplo, también te permite borrar tablas. Sin embargo, el Create Tab creo que te permite solo borrarlas, pero no, o crearlas, pero no borrarlas. Creo que es el matiz que habría entre ambas. Pero vamos, esto, por ejemplo, en un examen, me pongáis la que me pongáis, está bien. ¿Vale? O sea, cualquiera de las dos está bien, ¿vale? Luego ya el usuario 1, pues crearía una serie de tablas con los Create Tab igual que ya conocéis. Luego en la tercera sentencia, este usuario 1, lo que haría es, si te fijas, es usuario 1 autoriza al usuario 2 a realizar todo tipo de operaciones. O sea, puede hacer lo que quiera con las tablas, las puede sodomizar como quiera, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues bueno, que hace un grant all. O sea, ¿qué puedes hacer? Todo. En estas tablas puedes hacer lo que te plazca, ¿vale? Y se lo permite al usuario. Luego, el usuario 2, ¿qué es lo que hace? Ahora vamos a ver algunas cosillas, a ver de las que os hayáis podido fijar. El usuario, en la cuarta sentencia, el usuario 2 lo que va a hacer es proporcionar permisos de select en el departamento al usuario 3, ¿vale? ¿Esto es sentencia correcta? Código. Eh, código, vale, joder. Vale, código. Corrijo rata. Corrijo rata. Eh, a ver, tenemos aquí un pequeño... A ver. Ah, no, no, coño, tanto no. Tanto no. Tan afilado no tengo el colmillo. A ver, aquí le estamos proporcionando permisos al usuario 2 para que haga lo que quiera, pero no le hemos dado with grant option, ¿vale? Claro, aquí podríamos trabajar con las vistas. Lo que yo os quiero decir primero sobre esta solución para terminar este punto es, yo aquí le estoy dando permisos al usuario 2 para que haga lo que quiera en esas tablas, pero no le estoy dando el with grant option. Con lo cual, en principio, las sentencias 4, 5, 6 y 7
donde el usuario 2 va dando y quitando permisos, ¿vale? En principio no podría hacerlas porque necesita with grant option, ¿vale? Esto también está en SQL estándar, con lo cual habría que ver el gestor, porque puede que el gestor, por ejemplo MySQL, no recuerdo ahora si justo con el all ya te incluye como es el all el with grant option. En principio no. Con lo cual, lo que ocurriría aquí es que siempre que tú vayas a dar permisos a un usuario y quieras que ese usuario propague permisos, lo que nos haría falta incluir sí o sí es el with grant option, ¿vale? Aquí siempre tendríamos que incluir, como vamos a ver más adelante en otro ejercicio, el with grant option, ¿vale? Entonces, estos son una serie de pasos que podríamos dar. A ver, hasta aquí, más allá de otras alternativas que alguno sugiere, a ver. Cuando el usuario, al darle recursos, es que como os digo, esto estamos usando el estándar, entonces al darle permisos de recursos, en principio ya tendría la opción with grant option. O sea, las sentencias 2 y 3 serían correctas porque le has dado ya permisos de recursos. Y de recursos ya se entiende también que lo puedes propagar. Tendríamos que ver el estándar al pie de la letra, vamos, si os digo la verdad. Esto ya sería un matiz. Pero en general lo que yo os quiero trasladar es, si yo voy a dar permisos a un usuario y quiero que propague esos permisos, with grant option debería estar, ¿vale? En líneas generales. Luego comenta Juan que se pueden usar vistas, sí, totalmente, o sea, totalmente. La sentencia 4 podría ser una vista en la que sería básicamente create view, a ver, o sea, esta sentencia 4 de aquí, lo que podríamos hacer es un create view con el nombre de la vista, en este caso es la vista 4, ¿vale? Y aquí haces as select del código, ¿vale? Bueno, esta parte no. Y luego lo que haría sería grant select on vista 4, ¿vale? Tu usuario 3. Ahora lo vamos a ver cómo sería con vistas, ¿vale? Pero en general, como apunta Juan, podría ser una vista, se podría hacer con una vista, se podría hacer con una vista. Mejor o peor, a mí yo es que soy me parecen muy elegantes las vistas. Entonces, yo en un examen os lo pondría igualmente bien. Y funcionarían exactamente igual, ¿vale? Con lo cual, bueno, yo en general, yo usaría una vista como administrador. Como estudiante, si se os pide, hace una sentencia para que U2 autorice a U3 a consultar los atributos, valdría tanto la opción 4 que veis en pantalla como la opción de las vistas que estamos sugiriendo, ¿vale? ¿Os queda claro este ejercicio? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Pasa al siguiente? Vale, pues si no hay dudas, voy a pasar al siguiente. Ejercicio 2. A ver. Ejercicio 2, muy sencillito. Vale. En el ejercicio 2, lo que se os pide es esto, como veis aquí. Yo tengo una instalación de una base de datos y lo que hago es a un tal Antonio Pérez, lo que hago es proporcionarle permisos de selección, inserción y actualización en la tabla empleados, ¿vale? Y en este caso, ojo, que le pongo el with grant option. Ojo, insisto, que estamos usando el estándar SQL, ¿vale? Que en MySQL puede variar de orden alguna cosa. Pero en general, con esta sentencia me están diciendo que el usuario Antonio Pérez tiene permisos para operar sobre la tabla empleados. Lo que ocurre luego es que Antonio Pérez le concede a Luis una serie de derechos para insertar filas en la tabla empleados, ¿vale? Y el administrador, por lo que sea, dice a la mierda que no inserten, que me están insertando basura y no les voy a permitir ya insertar cosas.
Entonces, ¿cuál es el número mínimo de sentencias que tendríais que utilizar para que estos dos tipejos dejen de insertar? Solo con una. ¿Cuál sería? ¿Qué tendría que hacer? ¿Cuál sería la sentencia? Sería un revoke, correcto, Ignacio. Sería un revoke. ¿Y a quién le hago el revoke? ¿Vale? Lo que yo hago es el revoke sobre Antonio. ¿Y qué es lo que le pasa? Muy bien. Cuando yo hago el revoke sobre Antonio, lo que ocurre es que a Luis, como se los había dado a Antonio, se los quita automáticamente. ¿Vale? Solo con hacer el revoke ya sería suficiente, ¿vale? Un revoke. Antonio, acordaros bien, este ejercicio está ahí puesto, es muy sencillito, para que os acordéis bien de que los permisos se revocan en cascada, ¿vale? Bien, vamos con el siguiente. Vale, en este de aquí, yo tengo dos tablas. Aquí, vale. Yo tengo estas dos tablas, ¿vale? Empleado y departamento. Lo que ocurre es que pues hay una serie de sentencias que podéis ver en pantalla. Las tablas, por cierto, han sido creadas por el usuario 1 y el usuario 1 concede una serie de permisos, ¿vale? Lo que se os pide es, primero, cómo podría el usuario 1 asignar privilegios al usuario 2 para poder modificar el valor de cualquier atributo, salvo número de empleados que bueno, pues se calculaba automáticamente y demás. Entonces, ¿cómo se os ocurre? Porque ahora el usuario 2, o sea, el usuario 1 ahora mismo le ha dado permisos al usuario 2 para que haga select. Si quiero que actualice, que haga updates, ¿cómo lo tendría que hacer? Pues, pues muy bien, Alejandra. Primera opción. La primera opción es como un grant normal que hemos hecho antes con un select, pero en este caso con los updates, ¿vale? Lo único que en este caso, como nos pide solo que ataquemos a una serie de atributos y no que ataquemos a todos, en el update, muy importante, tenemos solo el código del departamento y el nombre del departamento. No tenemos el número de empleados porque el apartado A nos dice explícitamente que no puede modificar el número de empleados. Con lo cual, si quiere actualizar, por ejemplo, el nombre del departamento porque ha cambiado o porque había una rata, con esta sentencia lo podría hacer. Pero ¿qué es lo que pasa? Que para evitar que por si acaso toque el número de empleados del departamento cuando no debe, lo que yo hago en el Run Update es meter las columnas a las que afecta este permiso, ¿vale? Este por un lado, muy bien, Iker, Alejandra. ¿Y hay otra alternativa? ¿Una que a Juan le gustaba antes? ¿Cómo podría hacer? Al final, yo lo que me hago es crear una vista, ¿vale? Como podéis ver aquí, yo lo que hago es create view del apartado 2A, haz select con los campos concretos que yo quiero modificar, que yo quiero tener la opción de modificar. El código del departamento y el nombre del departamento. Y después lo que hago es dar permisos de update, ¿vale? En esa vista. Ojo aquí, no los mezcléis por lo siguiente. Que a nadie se le ocurra algo así como create view apartado 2A as update. O sea, eso que a nadie se le ocurra. De hecho, luego editaré el vídeo para borrar esta parte, ¿vale? O sea, que a nadie se le ocurra. O sea, para borrar estas palabras, porque jamás lo de create view as update, no, esos tiene que chirriar. Los create view siempre van con un select.
sea, create view as select. Que yo luego quiero dar permisos de update, pues entonces lo que hago en otra sentencia es el grant de update. ¿Queda esto muy claro? ¿Sí? ¿Vale? O sea, cuando operéis con vistas, las vistas siempre, o sea, el primer paso, crear la vista. Segundo paso, dar permisos los que sean sobre esa vista. ¿Vale? Que nadie se líe e intente hacer los dos pasos en uno, ¿vale? Con lo cual esto es pues una forma en la que el usuario 1 podría proporcionarle al usuario 2 permisos para actualizar filas de la tabla de departamento, pero solo el código del departamento y el nombre del departamento, ¿vale? Bien, luego el apartado B, lo que dicen es, oye, si se revocase el privilegio select sobre empleado a usuario 2, ¿se revocaría también al usuario 3? O sea, fijaros cómo se han dado. Yo tengo, se le revocan al usuario 2 sobre la tabla empleado. Digamos que la sentencia primera que tenéis que ha hecho el usuario 1, pues se va a hacer un revoke sobre esa sentencia. La cuestión es, ¿se le eliminan también al usuario 3? Pues sí, porque van en cascada, ¿vale? Y la tercera, ¿hay alguna sentencia incorrecta aquí? O sea, aquí tenemos estas tres sentencias que veis en la parte superior. La última está mal. ¿Por qué está mal, Evander? Iker, ¿qué le pasa? ¿Por qué está mal? Cuando tengáis un ejercicio de examen y os pida responde de manera justificada a esto, me tenéis que decir el usuario 3 no puede hacer grant porque no tiene el grant option, correcto. Y así es el 100%, ¿vale? Fijaros que el usuario 2 le ha dado el grant, le ha dado permisos al usuario 3, pero no le ha dicho with grant option. Entonces el usuario 3 se tiene que, o sea, no puede a su vez propagar los privilegios. O sea, es como que si no vas con with grant option es como que esté escapado. O sea, que tú puedes hacer lo que quieras, pero no puedes propagar tus privilegios por ahí, ¿vale? No te puedes multiplicar y expandir. ¿Vale? Efectivamente aquí, como vais a ver en pantalla, pues podemos ver lo que estábamos comentando, que la sentencia última es incorrecta porque no tenía privilegios y también pues que revocándolo a uno, al usuario 2 los permisos, se revocan también al 3 al ser en cascada, ¿vale? La verdad es que cuando la he dicho más completa que esto, sí. Me quitaría alguna decimilla, quizás. Sí. No, hombre, CRT no es tan malo, joder. Me ganó una fama con el primer parcial, me cago en la leche. Vale, a ver, eh, estos tres ejercicios claros, vamos a ver ahora eh, 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 otro ejercicio más que quería que hiciésemos. Ah, pero esto lo tengo que hacer aquí. Vale, voy a poneros el examen parcial del año pasado, ¿vale? Que lo tenéis, que este lo tenéis aquí, lo tenéis, ¿vale? Este lo tenéis ya publicado, lo teníais ya publicado, ¿vale? Bueno, estas son las primeras preguntas teóricas que ya abordamos sobre seguridad, sobre checkpoint. Vale, la tercera más o menos ahora tenéis información, pero con el tema 6 ya terminará de quedar claro. Los ejercicios prácticos, ¿vale? ¿Cómo va a ser el bloque de ejercicios prácticos que os vais a encontrar? En los ejercicios 2 y 3 ya los hicimos, los de los diarios, ¿vale? ¿Os acordáis? Ese tipo de ejercicios tenéis que estar ya familiarizados con ellos. Y ahora también es importante que os familiaricéis con estos, ¿vale? Aquí tenéis, a ver, vale, se ve perfecto. Este es el que cayó, por ejemplo, el año pasado. 2,5 puntos. No lo leo en alto, entiendo que sabéis leer, entonces no lo leo, simplemente abreviado. ¿Vale? Como habéis leído, pues básicamente a una persona la han hecho manager y entonces se le tienen que dar permisos para que acceda a una información clave sobre sus empleados, ¿vale?
Y fijaros que aquí ya según veas esto, se te tiene que venir a la mente un dibujo de la tabla, en este caso es la tabla de empleados, y lo que tienes que hacer que es una vista que restrinja filas, columnas o ambas cosas. Si tiramos por vista, si tiramos por la opción de vista. O sea, ¿qué quiero restringir concretamente? ¿Filas, columnas o ambos? A ver, voy a hacerlo de otra forma. Contestar al sondeo, por favor. A ver, que estoy aquí. Estoy publicando un sondeo. Aquí. A ver. A ver. Venga, ir contestando. A ver. El algunos concretamente, bueno, no es la parte clave. Venga, ya habéis contestado más o menos la mitad. Me cago en la leche. Vale, voy a parar el sondeo ya. Me cago en la leche. ¿Cómo que columnas? ¿Cómo que columnas? Joder. Fijaros que sí, se hace por columnas, porque la información de las personas, o sea, que me dice el enunciado es que de la tabla empleado solo quiero operar sobre estos campos. Perfecto. Esto implica que solo quiero conocer una serie de columnas. Pero luego me dicen que esta tipa va a ser la manager del proyecto de identificador 3 y que esta empleada deberá tener acceso a la información y concretamente de las personas que estén a su cargo. Joder, tú eres el manager del proyecto 3, ¿para qué tienes que conocer la cuenta bancaria de la gente del proyecto 8? Esto lo que me está diciendo es que son de filas. Entonces, ¿cuál es la opción buena? Pues ambas, porque haces de filas y de columnas, de las dos. O sea, tienes que hacer de las dos, porque me están diciendo que es la manager de un proyecto concreto. Lo de algunos, bueno, sí, algunos de sus antiguos compañeros, ¿vale? Esto te da información contextual, pero la parte clave es que te dice solo de las personas que estén a su cargo. O sea, deberá conocer el DNI, nombre y sueldo de las personas que estén a su cargo. Y te dan además el código del identificador. Me cago en la leche. ¿Lo habéis visto esto o no? A ver comentarios. Coño, no la liéis en esto, que son 2,5 puntos de ejercicio y se tienes que dar solo cuenta de esto. Es leer con atención el enunciado. ¿Vale? O sea, aunque lo diga así, que insisto y lo digo como cabreado y cagándome en la leche, porque no quiero que metáis la gamba en esto. Que joder, que son 2,5 puntos de ejercicio y ahora porque estoy con ejercicios, que estáis entrenándoos también para una asignatura y para un examen. Pero esto a nivel de conocimientos de un administrador, pues tienes que saber cuándo tienes que restringir por filas y por columnas, ¿vale? ¿Sí? ¿Os ha quedado claro? Me prometéis no cometer errores como estos en el examen. Ahora no pasa nada, ahora da igual. Pero en el examen no la liéis por estas cosas. Dios. ¿Qué es lo que ocurre? Va, espera, voy a quitar esto. Fijaros, opciones que tenemos. Pues, oye, a la nueva manager le voy a hacer un select on empleados. Vale,
no restrinjo filas, no restrinjo columnas. O decir, bueno, voy a restringir columnas. La gran mayoría hubiese sido por esta opción, la de abajo. Oye, hago un select de unos campos concretos en la tabla de empleados a la nueva manager. La primera opción directamente es un rosco, porque, joder, le estás dando permiso para todo. La segunda, bueno, te has dado cuenta de las columnas. Vale, algo llevas. Sin embargo, la opción buena, ¿cuál sería? Las vistas. Y esto solo se puede hacer con vistas, realmente. A mí por eso me gustan especialmente las vistas. Porque te permite, aquí como ves, estás haciendo un filtrado doble. Es decir, con esto estás filtrando por columnas, de manera que le dices, oye, que la tabla de empleados es muy tocha, ¿vale? Entonces aquí le estás diciendo que te vas a quedar solo con este campo y este campo. Perfecto, ¿vale? Y aquí estás restringiendo por filas. Y dices, oye, que hay un campo que es el proyecto y que el proyecto puede ser el 1, puede ser el 2, puede ser el 3, puede ser el 7. Y dices, oye, que no te quedas con todas. O sea, gracias a esta sentencia, digamos que te vas a quedar con, esto, bueno, con esta parte te vas a quedar con esto. Voy a cambiar esto un segundo, a ver si me deja. ¿Dónde cambio el color? Cuando yo hago un filtrado por columnas y por filas con las dos partes que veis, lo que ocurre es así. Pues que yo me quedo solo con esta parte de la tabla, ¿vale? ¿Sí? Simplemente me quedo con estos campos que me lo han proporcionado las columnas y me quedo con estas filas concretas que me ha proporcionado esta parte. ¿Cristalino esto? Si esto lo habéis entendido, con que leáis bien el enunciado, lo tenéis hecho. ¿Sí? ¿Todos estáis ahí? ¿Vale? Gracias, Evander. Vale, esta parte es clave. En cuanto sepas entender un enunciado, si te piden filtrado por columnas y o filas, si te piden columnas y filas, por narices es una vista. Si te piden solo un filtrado por columnas, si solo tuviese columnas, ¿vale? Con esto modifico. Si solo te pidiesen columnas, esta sentencia sería suficiente, ¿vale? Si solo te pidiesen eso. Pero ojo, que como te pidan las dos, o sea, como te pidan filas y columnas, por narices tienes que ir a una vista. Y si te piden, ¿cuántos colores? No digas loco. Si te piden solo filas, también vas a tener que usar una vista y meter un filtrado aquí, ¿vale? ¿Lo tenéis esto? ¿Os ha quedado muy claro esto? Sí, chicos, chicas. Vale, vale, perfecto. A ver, voy a quitar esto. Pues básicamente el primer apartado lo que nos pedía era pues que cómo permitíamos el acceso a la nueva manager a esta información y por último nos preguntaba que cuál sería la más adecuada y por qué. Lo cual, bueno, pues simplemente lo justificáis tal y como viene, por ejemplo, aquí, de la mejor opción es una vista para permitir el posterior acceso y demás, ¿vale? Vale, si esto os ha quedado claro, yo me doy por satisfecho, ¿vale? Porque habéis cogido el ejercicio típico que vais a necesitar hacer en la práctica, que vais a necesitar hacer en el examen y que como administradores el día de mañana muy probablemente os hará falta también, ¿vale? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Vale. Vale, pues nada, ya para... A ver, pues voy a dejar de grabar.